שלום לכם, אנחנו בישיבת כתבים בשיחה על אירוע השבוע עם צוות הכתבים. Hola, gracias por estar con nosotros en la reunión de escritores con el doctor Michael Lightman. Hola, doctor Lightman. Hola, dice el doctor Lightman. Nuestro primer tema de hoy es el 15 de Av y el índice de odio en Israel. El 9 de Av es el día del símbolo del odio y el 15 de Av es el del amor. Y un nuevo estudio muestra muestra el índice de odio anual y muestra que hay buenas noticias y malas. Las malas son que hay más polarización, que el odio está creciendo y envenenando nuestras vidas. Y las buenas noticias es que hoy el odio es a nivel político, es poco profundo y no es producto de profundas brechas ideológicas. ¿El odio en Israel usted piensa que es profundo o poco profundo, superficial? Doctor Lightman, es poco profundo, no tiene profundidad, no es ideológico, ni político, ni humano, nada. Es solamente para tomar espacio, lugar y de alguna forma llenar el ego. Cada persona, su ego pequeño, primitivo, quiere saltar un poco hacia arriba, sobre todo aquellos que quieren dirigir el país. ¿En qué se basa el odio en Israel? Doctor Lyman, es un odio que consiste en que tú quieres tomar mi lugar y yo no te lo quiero dar a ti, porque no hay ideología, no hay diferencia entre unos y otros, entre los de izquierda, los de derecha. Cuando llegan al poder, lo más importante es agarrar una silla y no les importa derecha, izquierda. Eso es lo que veo. Entonces el odio, este odio es peligroso. No suena peligroso, doctor Lyman. No. Dudy, puede separarnos tanto como doctor Lyman. No. No es nada. Es como niños pequeños haciendo así problemas en el patio de arena mientras juegan. Así es como hablan entre ellos, así que es como lo entienden. Así es su estilo de vida. No pueden pasar sin eso. Dudy. Entonces, ¿por qué tratamos ese tipo de odio de forma seria? Doctor Lyman, no sé quién se lo toma seriamente. Yo veo que los que salen a protestar o que están a favor o en contra de algo, también esos no lo toman de forma seria. Solo hay una cosa que hay que tomar en serio, que los que están ahí tengan posibilidad de hacer dinero, respeto. Con eso es con lo que juegan. Es como un capitalismo crónico. Dudy, se supone que va a crecer, está destinado a crecer el odio en Israel. Doctor Lyman, no lo creo. Me parece que todo este odio de un año para otro, de una elección a otra, se está volviendo algo que todo el mundo entiende lo que ocurre y nadie lo toma en serio realmente, sino que todo se trata de déjame conducir un poco en el asiento del conductor y luego te dejaré a ti. Dudy, todos estos símbolos del ego israelí es lo que pueden traer la desintegración de la sociedad, pero ahora escucho que es como un juego de niños pequeños. Doctor Lyman, sí, bueno, siempre hay peligro en ello, porque no es una cuestión ideológica seria. Y si no es algo serio que toca el corazón de la persona, supongamos que tengo un puesto en una oficina ahora y me dicen vas a tener 20 millones de shekels o dólares
Si te vas, yo voy a dejarlo porque ¿qué voy a obtener como resultado? Dudi, ¿qué es el odio ideológico? El odio ideológico es que yo odio a la otra persona porque es mi enemigo ideológico. Enemigo ideológico, que realmente estamos en ambos extremos y son dos extremos opuestos en la economía, en la política, en todo en la vida. Dudi, ¿dónde está el odio ideológico en nuestra raíz? ¿Dónde podemos pelearnos de forma significativa? La estructura del país, la estructura de la economía, de la educación, incluso todas esas cosas, la estructura de todo el sistema, del país entero. Yo recuerdo las guerras entre la derecha y la izquierda en el país por el Ministerio de Salud, por ejemplo, y diferentes cosas acerca de todo. Y que los sindicatos y que no. Y hoy no es importante, derecha, izquierda, da igual. Este índice de odio que se publicó recientemente en Israel muestra que, aunque hay un alto porcentaje de la sociedad, políticos, periodistas, policías, etc., el 80% de los israelíes parece dispuesto a renunciar a sus principios por la unidad. Entonces, ¿por qué están dispuestos a dar esto por la unidad? Doctor Lyman, porque no es serio, no es serio. Uno se mueve, luego viene otro, están dispuestos a saltar al campo del otro, al bando del otro. Lo más importante para ellos es estar en el poder. Es el único principio que importa. En general, la persona que tiene que comprometerse y con qué no, o que tiene que... Mira, dice el Dr. Lyman, no lo sé, es algo que no es familiar para mí, no estoy cerca de ello. Conozco a familiares, amigos, y tal vez la organización esté haciendo algo o tenga alguna inclinación, pero yo no tengo ningún interés en esto y no soy parte de esto. No existe ni en mi mente ni en mi corazón. Dudi, no solo pregunto en la política, sino en general. En el momento en que te comprometes y hay forma de promover la unidad, Dr. Lyman, por supuesto que no. ¿Quién tiene principios? ¿Quién está dispuesto a renunciar a ellos? Hoy en día los principios, realmente nadie se aferra a nada hoy. Entonces, si yo tengo una postura y usted tiene otra, y cada uno sujeta esa postura, ¿cómo alcanzamos la unidad en esa situación? Doctor Lyman, llegamos a un estado en el que cada uno, aunque cada uno se mantenga en su bando, en su lugar, cada uno entiende que ninguno tiene la posibilidad de llegar al poder y dirigir el país y que eso solamente puede ocurrir si nos comprometemos y hablamos y encontramos un denominador común. Tenemos muchos parlamentos en Europa y en general que es así. Entonces, quizá yo tengo una posición ideológica muy firme, pero de una forma diplomática. Yo hago concesiones de mi opinión. Doctor, no, si tú haces concesiones, en tu opinión, no mereces estar en el poder. Aquí, incluso aunque tú entiendes que no puedes hacerlo por ti solo, ves que necesitas tener socios
y que tienes que ceder a algunos de tus principios y ellos tienen que ceder parte de sus principios y al final, juntos, tomar una línea media que seguramente sea más verdadera y correcta para la existencia del país. Usted dijo que hay varios parlamentos en el país cuya forma es correcta. ¿Hay algo así para Israel? Doctor Lyman. Bueno, para Israel hay algo así, pero no lo sé. De nuevo, me preguntas cosas de las que estoy completamente desconectado. Rudy, última pregunta. ¿Por qué marcamos el amor y el odio en el mismo tiempo? Doctor Lyman, es una gran diferencia, es una semana de diferencia, pero wow, es entre el amor y el odio, menuda diferencia, es como un nuevo nacimiento. Entonces, en el lugar donde había odio, en ese mismo lugar, se revela que ahora seguramente puede irrumpir el amor. Gracias, dice Dudy. Vamos a pasar al siguiente tema. ¿Está Israel preparado para los desastres naturales? Shelley, hola. Un nuevo programa de televisión habla de si Israel está preparado para catástrofes, resultados de catástrofes naturales, terremotos, tsunamis. Y el resultado es que Israel no está preparado para nada de eso. No tenemos suficientes fuerzas de rescate, de salvamento. La gente no sabría qué hacer. En esos casos, la infraestructura no es correcta tampoco. Y se ve la reacción de israelíes que es de indiferencia si algo así ocurriera. Entonces, ¿usted cree que Israel puede ser golpeada por algún tipo de desastre natural? Doctor Lyman, bueno, yo no estoy familiarizado con los datos, con las cifras y hasta qué punto podemos ser afectados por un desastre natural y qué tipo de exámenes o pruebas se hacen a las infraestructuras. Pero aún así pienso que en nuestro país organizado tenemos distintos sistemas. Todo el país, todo el gobierno se preocupará de eso y comprobará todas estas cosas. ¿En qué medida podemos ser golpeados por algún tipo de desastre? Pero no me parece que no estemos mucho bajo esa amenaza de desastres naturales. Pero adelante, si sabes algo, compártelo. Shelley, los expertos dicen que en el pasado hubo un tsunami en este área y que hay posibilidades de que ocurra de nuevo. Ocurrió un desastre natural y puede volver a ocurrir. Y también vemos que estamos en un lugar relativamente peligroso en Oriente Medio, geográficamente hablando. Entonces, la pregunta depende de cifras físicas, factores externos o de algo interno también, porque a veces le he escuchado decir que todo depende de la relación entre personas. Doctor Lyman, por supuesto, ¿a quién beneficia esto? ¿Quién gana con todo esto de meter miedo a la gente, de meter miedo al país? Hay muchos aquí intereses. Vivimos en un área en el que sí puede ser peligroso en lo que se refiere a terremotos, pero todo depende de la medida en la que los políticos
y los científicos quieran contarnos, asustarnos para conseguir más dinero, para investigar. Aquí el problema es que con todo lo que nos topamos es con el ego del hombre, que lo dirige todo a su beneficio personal y entonces ya no hay verdad en nada. Y no podemos saber la verdad de estas cosas o medirlas correctamente, comprobarlas. No. Por desgracia, nada de eso es cierto ni verídico. Por eso, ninguno de nosotros toma en consideración todo esto y tampoco sabe cómo tomar en cuenta estos desastres que puedan ocurrir. Shelley, yo como persona que vive en Israel, si mañana, Dios no lo quiera, hay un terremoto, no sabría qué hacer. No hay ni una preparación básica siquiera. Doctor Lehman, ¿puedes dirigirte a las autoridades y preguntar? Y seguro que en cada ciudad hay algún tipo de departamento que se encargue de eso, de los desastres. Shelley, desde la perspectiva de la naturaleza, ¿cuándo erupciona la naturaleza? ¿Es algo casual? Doctor Lyman, no hay nada casual. No hay nada casual. En relación al hombre, tal vez a él le parezca casual, pero en la naturaleza no hay nada así. No hay nada casual. Lo que necesitamos medir es los distintos descubrimientos que hacen los científicos y de acuerdo a los cuales pueden hacer ellos sus cálculos, sus medidas, qué va a ocurrir, cuándo, etc. Shelley, la naturaleza estalla al resultado de la influencia del hombre, al resultado de las relaciones entre las personas. Doctor Lyman, puede ser que en algún caso sea resultado de nuestra relación con la naturaleza, que quemamos, por ejemplo, combustibles fósiles, que excavamos algo en el suelo, tal vez, pero después de haber examinado todo eso, lo que tenemos que examinar es a quién le interesa que eso ocurra o que no. Ese siempre es el problema. ¿Qué intereses humanos hay ahí? Esa es la naturaleza humana. Siempre vamos a encontrar gente que estén interesadas en caldear la situación, el área, que les concedan un presupuesto y que la gente hable de ellos, que tengan propaganda y publicidad. Así que no sé. Podríamos hablar de esto mucho, pero por otro lado podría ser que no hablen de ello y sean cosas peligrosas y estemos cerca de un desastre, pero decidan no hablar de ello. ¿Por qué? Porque no tienen interés en ello, porque no interesa y entonces acallan la situación. Shelley, entonces este programa, ¿alguien lo promovió? ¿Alguien que tiene interés que hable de estas cosas, pero no hay ningún peligro concreto? Doctor Lyman, por supuesto, siempre va en la dirección de abrirlo y vocear al respecto o cerrarlo y no decir nada. Shelley, si hablamos de este
programa, pero también de los desastres naturales. Lo cierto es que se han vuelto más habituales. Entonces, para entender, ¿es algo que ocurre dentro de la Tierra? ¿Son diferentes fuerzas o es el hombre? Dr. Lyman, no lo sé. Yo puedo invitar a escritores, hablar con ellos, convencerlos y tal vez que luego, no yo, sino alguien, investigue la materia, el asunto y escriba. Y yo voy a publicar sus artículos en los medios y que haga un gran estruendo. Y después haremos alguna otra cosa. Otro grupo de periodistas hablará en contra de eso. No se trata de dar más protagonismo a las cosas o no, sino de cuánto dinero se puede sacar de todo eso. Shelley, entonces, si queremos despertar una conciencia en el público de lo que tienen que temer, ¿qué conciencia le gustaría despertar en el público? Dr. Lyman, no lo sé, porque no tengo forma de medir todo eso, no tengo medida de todo eso. Mira, yo estoy en una situación en general, y en general todos en el mundo, excepto algunos científicos que saben y que no quieren hablar porque nadie les va a pagar o bueno, hay muchos temas así. Yo veo que estas cosas ocurren solo con la ayuda de la fuerza superior, por así decirlo. Bueno, vamos a hablar del siguiente tema. Israelíes en contra del Estado de Israel. Norma, hola. A raíz de las últimas operaciones de Israel en Gaza, un periodista israelí criticó fuertemente esta operación y dijo sarcásticamente que 3 o 4 días de toque de queda en el sur de Israel es intolerable, pero Gaza puede estar asediada durante 16 años. Lo dijo sarcásticamente. También Bella Hadid, un modelo de origen palestino, compartió esto a 50 y tantos millones de seguidores. Y este es un ejemplo de algo que se repite constantemente. Un israelí que vive en Israel y que va contra Israel. Y los enemigos de Israel utilizan eso para hacer avanzar su agenda. Y los propios israelíes dicen, entonces, ¿ves? Teníamos razón. Entonces, ¿qué es este fenómeno? Israelíes que viven en Israel y que podrían morir por ataques terroristas y, sin embargo, van en contra de Israel. Dr. Lyman, mira, no tengo que decir nada acerca de eso. Yo estaba presente cuando abandonamos Gaza en los días del primer ministro Sharon y no tengo nada que decir. Yo sabía de antemano que todo acabaría en guerras interminables entre los dos países, porque Gaza es como un país que necesitamos tanto golpearlos, alimentarlos, cuidarlos y también protegernos de ellos. Entonces, no hay nada que hacer. No va a detenerse nunca esto. No va a parar. Y los que trabajan en los medios, pues tienen algo con lo que rellenar sus medios, noticias,
Eso es lo bueno para ellos. No tengo aquí ninguna receta de cómo resolver esta situación. En aquel entonces realmente lamenté todo aquello. Expliqué lo prohibido que es todo eso. Y hoy hacemos lo mismo. Estamos deteriorándonos cada vez más, entregando territorios, permitiendo que unos cuantos miles más de árabes y palestinos entren en Israel. Y seguimos así. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por lo tanto, no tengo solución y no creo que haya solución, pero viviremos hasta donde podamos llegar. Norma, más precisamente, la pregunta no es acerca de la operación, sino del autoodio. Un israelí que justifica a nuestros enemigos que nos atacan internacionalmente. No hablamos de un israelí que viva en el Reino Unido o en Estados Unidos que puede ganar algo con eso, sino de un israelí que vive aquí en Israel. Entonces, ¿qué le lleva a tomar esas medidas tan extremas, incluso aunque un misil le pueda caer encima? Nuestro Leiman, a él no le preocupan los misiles. A él le preocupa tener dinero, poder, honor y todo eso. Tener publicidad, que todo el mundo lo vea como un héroe. ¿Y dónde está su heroísmo? Como si hubiera hecho algo. Por lo tanto, yo esto no lo veo como algo único por su parte. Es una persona que se está vendiendo, se está promocionando y eso es todo. Norma, él es solo un ejemplo, pero es un fenómeno que se repite una y otra vez. Y no está solo él. Vemos cuántos israelíes hay que actúan contra Israel. ¿Cómo un israelí se puede identificar más con el odio de otra nación que con su propia nación? Doctor Lehman, porque él odia a Israel. Cada israelí odia a Israel. Por supuesto, esto es algo que existe en él. Y vimos tales ejemplos a lo largo de la historia. Ni siquiera son ejemplos. Es un movimiento constante que existe en la nación de Israel, ese odio hacia su propia nación y el odio hacia el concepto de Israel. Y por lo tanto, no hay nada que hacer, porque Israel tiene una inclinación, una tendencia hacia fuera de la naturaleza, fuera del estado normal de este mundo, hacia otra cosa. Y así es como vamos a vivir hasta el final de la corrección. Y cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay alguien que odia el país, que odia ser israelí. En cada uno de nosotros existe eso. Y tiene que ser así, porque nosotros estamos en un estado incorrecto, incorregido, no corregido. Nosotros estamos en un rompimiento interno, en una ruptura interna, porque por un lado queremos alcanzar la conexión, el amor, algo que sentimos que probablemente es bueno, pero por otro lado, en cada uno de nosotros hay una fuerza de separación, de odiar la conexión, de
de odiar el amor, la conexión, no sé cómo explicarlo. Así es como nos sucede y por eso no podemos estar calmados ni tranquilos. Cada uno de nosotros está roto internamente, está partido en derecha e izquierda, entre una parte egoísta y otra altruista. Hay esas dos partes en cada judío y por lo tanto cada judío está en una ruptura interna y por eso puede estar hoy a favor de la izquierda y mañana puede estar totalmente a favor de la derecha. Norma, ¿hay diferencia entre los judíos, en que los judíos se odien unos a otros en Estados Unidos, por ejemplo, y el odio de israelíes contra israelíes? ¿Es un odio distinto? ¿Es el mismo? Doctor Leiman, no, tiene distintos grados, formas, matices, pero en el fondo es todo lo mismo, porque proviene de la misma causa, que dentro de cada judío hay un odio a lo propio, es decir, un odio a ser judío, porque tienen una raíz de estar por encima de la razón, por encima de la naturaleza. Norma, pregunto específicamente acerca de los israelíes porque quizás sea más profundo el odio. Doctor Lehmann, sí, es más profundo, más agudo en el país que vivimos, en la época que vivimos, pero dado que parte de la humanidad, esa parte de la humanidad ha recibido la llave para la conexión, la llave para conectar con el Creador, la llave para elevarse por encima del ego humano. Por eso la persona tiene esa partición interna, esa ruptura interna. Tiene un ego incluso mayor que el resto de las personas y por otro lado tiene esa llave para elevarse por encima de todos y llegar a una forma altruista. Entonces, si él no usa su forma altruista, su parte altruista, la forma egoísta entonces es mayor que la de los demás y puede vencer a los demás. Por eso los judíos tienen éxito y triunfan. ¿Pero por qué son exitosos? Porque ellos utilizan la fuerza egoísta en ellos, porque existe en ellos para poder elevarse por encima de esa fuerza mala y alcanzar el nivel altruista. Y así es como somos, hasta que, como se dice, llegue el profeta Eliyahu. Entonces dice, para poder entender esta división dentro de cada judío, esa ruptura interna, a favor y en contra de la conexión, es algo natural, no puedo hacer algo al respecto. Hay una parte que no puedo, esa parte que se resiste no la puedo cambiar. Doctor Leiman, puedes cambiar cualquier parte, no puedes cambiar ninguna parte. Esas dos partes existen en la persona y provocan luchas, crean luchas de una parte contra la otra. Y de acuerdo con la historia de diferentes épocas, hubo diferentes confrontaciones una frente a la otra. Y una parte cada vez crece más. Sí, dice el doctor Lehmann, porque una sube, la otra desciende y viceversa. Entonces, si en mí crece la parte que quiere ser altruista, que quiere conectarse, ¿qué ocurre entonces? Si, por ejemplo, en el momento en el que crece la parte que es no de ese modo, sino la antisemita. Doctor Leiman, depende del lugar en el mundo donde estés viviendo, si estás en Israel, si estás en otro sitio. Vemos que en todas estas oleadas que el mundo está atravesando
¿Qué puede hacer la persona cuando la persona siente esa parte antijudía? Dr. Lyman dice, puedes observarla y en tu observación ver quién eres, dónde estás y aprender algo de eso. Judy, ¿y cómo fortalezco esa parte judía dentro de mí? ¿Cómo fortalezco la otra parte? Dr. Lyman, mira, tú lo puedes ver en la biografía de Herzl. Herzl, él no era sionista ni nada de eso, pero un día sintió y descubrió que no había otra elección, no tenían otra opción y que tenían que construir el país, etcétera, etcétera. Y salir de donde nos encontramos, dejar nuestros hogares y fundar algo. Entonces tú ves ahí cuando una persona ordinaria, indiferente, de pronto se despierta en él la fuerza que está en contra o a favor de la unidad y la conexión. Esta idea de la nación, entonces es algo que se despierta repentinamente o tenemos la capacidad de... Tenemos la capacidad, tenemos las fuerzas, pero ¿quién va a hacerlo? Pregunto. Judy, no lo sé. Una persona normal seguro que no puede. Dr. Lyman. No, sí, hubo tales casos que así ocurrió y se despertaron en la historia. Judy, pero en la sociedad israelí o los judíos en el mundo, si queremos despertar esa fuerza judía en vez de la fuerza antijudía, ¿qué se puede hacer para despertarla? Dr. Lyman, solo con ayuda de la difusión. Shelley, yo recuerdo que antes de empezar a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, yo no sentía ningún tipo de sensación de pertenecer a un país o una nación. ¿Acaso la sabiduría de la Kabbalah despierta eso en la persona? Tienes que decirlo tú sabes lo que sentías antes y después, dice Dr. Lyman. Dr. Lyman, sí, ahora lo siento más, dice Shelley, ¿es por la sabiduría de la Kabbalah? Dr. Lyman, no lo sé. Nosotros tenemos una organización y la persona que está bajo su influencia despierta algo dentro de él, hacia la nación, hacia el país. Pregunta que acerca de los judíos que van en contra de Israel. Ellos también quieren conexión y creen que quieren conexión y quieren hacerlo, piensan que son mejores que nosotros porque quieren proteger a los árabes que están en Israel y todo eso. Entonces, ¿en qué se están equivocando, Dr. Lyman? Ellos no sienten en qué medida lo están haciendo a raíz de una falta de responsabilidad, a raíz de que quieren justificarse a sí mismos, quieren traerse como una sensación de confianza, seguridad, y por eso hacen esas cosas de protegerlos. Shelley, tenemos que alcanzar una conexión dentro de Israel y a partir de ahí amar a nuestros enemigos, a las naciones del mundo. Dr. Lyman, no. El odio a Israel es una parte inseparable de ellos, aunque no la muestren, pero es una de sus bases, es uno de sus cimientos. Shelley, entonces la fuerza que los motiva es el odio. Sí. Shelley, en un judío que esté corregido, también que tendrá que llegar al amor a su enemigo más grande, ¿cómo será? Dr. Lyman, en primer lugar, una persona que odia al judío que hay dentro de él, en primer lugar,
él siente que dentro de él existe ese judío y lo quiere enterrar hasta tal punto que está dispuesto a hacer lo que sea para dejar de ser judío y no tener ninguna relación con ello. Él maldice al judío que hay en él y no sabe qué hacer para matarlo y librarse de él. Eso es lo que le motiva, lo que hace que toda la vida esté negando al judío que hay dentro de él. Al actuar contra el judaísmo, contra los judíos, el Estado de Israel, él piensa que está corrigiéndose, que está limpiándose del judío que hay dentro de él. Y tiene mucha fuerza para hacerlo. Es una fuerza que es la opuesta de la santidad. Es una fuerza opuesta a la santidad. Y por supuesto, más adelante tendrá que corregirla a través de, digamos, muchos sufrimientos. Shelley, el estado corregido de un judío, ¿cuál es? Dr. Lyman, que él entiende todos los problemas que existen en el pueblo judío y odia las cualidades egoístas que existen en Israel e intenta subir por encima de ellas y enseñar a todos a cómo elevarse por encima del ego que existe en los israelíes más que en cualquier otro. Y así es como vive. Y las personas escucharán y verán que por medio de nuestra conexión podemos vencer al ego y elevarnos por encima de ese odio infundado, de ese odio gratuito, hasta llegar al amor fraternal. Norma, para darle la vuelta a esa fuerza que usted acaba de mencionar, es una fuerza tremenda. ¿Cómo se le da la vuelta? Dr. Lyman, la fuerza de todos los que odian a Israel, especialmente en los judíos que odian a Israel, no puedes darle la vuelta. No importa cuánto hablemos acerca de ello, no seremos capaces de darle la vuelta, de invertir esa fuerza de odio, porque no pueden vivir sin ella. No pueden vivir sin ella. Les da vida, los revive. Esa fuerza los revive. Si ellos no pueden maldecir el país, Israel, odiar, sin eso no saben existir. Y su existencia consiste en dos cosas. En una, pertenecer al Estado de Israel y por otro lado, odiarlo. Y ellos no saben cómo vivir en una cosa sin la otra. Por lo tanto, tenemos que esperar y no se los puede corregir porque ellos viven del odio, del auto-odio, porque ellos son judíos. Si no fueran judíos, hubieran sido nazis, hubieran sido odiadores de Israel. Hubo tales a lo largo de toda la historia. Y hubo también judíos que sirvieron a los nazis. Pero si no tuvieran también una conexión con Israel, no puedes cortarlos, separarlos del hecho de que son judíos. No puedes darles la libertad de no pertenecer al pueblo de Israel. Y entonces por eso son desgraciados, se sienten desgraciados todo el tiempo y están en un odio, auto-odio, odio a sí mismos. Entonces, ¿cómo ocurre la corrección de tales personas
judíos que odian ser judíos y muestran odio a Israel. ¿Cuál es su corrección y cómo tiene lugar? ¿Hay que esperar simplemente a que se corrijan o hay forma de corregirlos? Dr. Leiman escribe acerca de lo que hemos hablado ahora y tal vez algunos de ellos escuchen y los que no puedan no lo escucharán. Pero sucederá. Lo que la mente no consiga, el tiempo lo conseguirá. Y no hay nada que se pueda hacer. En todos los discernimientos, desde la izquierda a la derecha, el medio, tienes diferentes formas de conexión, como interferencias. Está muy claro, pero es fácil de entender y comprender que en cada judío hay como esta especie de división interna. Entonces es posible encontrarlo en cada judío, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo corregirlo. Dr. Laima, solo a través de la difusión, al explicar a cada persona de la forma más amplia posible acerca de esto que existe en cada judío y por qué odian y por qué son antisemitas ideológicos. Entonces, esta nación dividida ayudará. Lo siento, no escuché la pregunta. La difusión, por medio de la difusión, entenderá la persona de dónde proviene esto y sabrá a dónde le está llevando todo esto. Norma, última pregunta. Es un poco provocativa la pregunta, pero me ayuda a la escritura. Usted dice que la solución es que los judíos tienen la solución y el antisemitismo culpa a las víctimas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Acaso no es culpar a la víctima de todos los problemas? ¿Quién es la víctima? Norma, los judíos que sufren de antisemitismo, Dr. Laima. Los judíos que sufren antisemitismo, yo no creo que sean víctimas. Yo creo que eso forma parte de la fuerza superior que opera sobre ellos de esa forma para que aceleren su corrección. Yo no creo que los nazis, los alemanes o alguien más tengan la culpa del antisemitismo. Yo atribuyo todo eso a la fuerza superior, que de ese modo la fuerza superior controla y gobierna a la humanidad y lo dirige hacia el proceso de la corrección. Norma, pero no es por medio de los golpes que cada judío recibe que el Creador nos está empujando. ¿No se considera eso ser una víctima? Es decir, aquellos que reciben golpes a lo largo de la historia, de una forma profunda, de una forma agresiva. ¿No es eso ser una víctima? Dr. Lyman, sí, pero eso es otra cosa. Claro que eso es una víctima, pero por otro lado, bueno, no quiero decir algo que se me interprete de forma incorrecta, pero por otro lado, él gana, es decir, que él siente el exilio y entonces extiende su vasija espiritual para que luego, más adelante, pueda ser llenada. Seguiremos hablando de esto más adelante. Sí, dice el Dr. Lyman, sí. Ludi, bueno, el último tema
el tema científico. Jaime, sí, un tema totalmente distinto. Jaime, los científicos del MIT han generado electricidad a partir del flujo de azúcar que hay en nuestra sangre. Tal como el azúcar en la sangre le da fuerza a las células, han conseguido que un dispositivo funcione a partir de ese azúcar también. Entonces, no, por ejemplo, esto le puede beneficiar a una persona que tenga un marcapasos, que tenga que reemplazar la batería de vez en cuando. Esto permitiría producir la energía a partir de ese azúcar y la persona podría continuar viviendo. Por supuesto, todo esto está todavía en proceso de desarrollo, es un prototipo, pero ya produce suficiente electricidad para dar energía a implantes. Escuchamos todos estos avances de la medicina y parece que dentro de poco viviremos cientos de años. ¿Cómo ve usted todo esto, Dr. Lyman? Ciertamente, con la ayuda de la medicina y la ciencia podemos extender nuestra vida hasta los 200 años y quién sabe cuánto más. Pero, ¿para qué sirve eso? Hace 500 años la gente vivía 20 años y estaba bien. Y hoy la gente vive 100 años. Y bueno, entonces, ¿qué llenamos la vida? Esa es la cuestión. Cada día, ¿qué voy a hacer con esa vida tan larga? Ir cada día al doctor y sentarme frente al televisor y llenarme de medicinas para seguir viviendo muchos años. No sé qué decirte. Para mí, a mí me parece que primero tenemos que hacer como un mapa, que no simplemente se trata de prolongar la vida humana, sino que a qué costo para la humanidad va a ser eso. Jaime, una persona puede vivir 80 años o 300 años. Es posible que si vive más su visión del mundo cambie. Naturalmente no. Por más años que viva no va a cambiar su visión del mundo. La gente hoy vive 4 veces más que hace cientos y miles de años. Y nada cambia. Simplemente dales algo con lo que llenar su vida. Porque el ego nunca cambia. Jaime, supongamos que en el pasado la gente vivía 40 años. Eso pasaba hace tan solo 100 años. Y ahora, de pronto, estamos hablando de un espacio de tiempo muy largo de vida. La gente tendrá mucho tiempo para una ganancia de 100 años más, tal vez. Dr. Lyman, mira, no lo sé. Yo casi tengo ya 80 años. ¿Y qué saco yo de todo eso? ¿Qué gano con todo eso? No sé qué decirte. Tengo que planificar la vida, pero para que yo pueda vivir, ¿pero para qué? Para el bien de otras personas, por mi propio bien, por mi beneficio, por el beneficio de mi perro. Yo no creo que esté justificado prolongar la vida así. Jaime, hoy en día existen distintos desarrollos tecnológicos, implantes artificiales, hormonas, un montón de cosas. ¿Usted cree que las personas con tales implantes en sus cuerpos podrán sentir de forma diferente que otra persona que no, no. No creo que él sienta distinto. Pero
Él vive su vida y eso es todo. ¿Por qué? Porque así es como es. Simplemente vive su vida. Yo conozco mucha gente de mi infancia o de los tiempos en los que yo estaba en la universidad. Conozco a muchos que ya están muertos. Algunos hace ya mucho tiempo, algunos ha sido más recientemente. Y veo cómo la vida pasó y para qué vivió la persona. ¿Para qué extender tanto la vida? No lo sé. No lo sé, está más allá de mi razón esto. Jaime, entonces, si tuviéramos la capacidad de vivir ilimitadamente gracias a la tecnología, sería preferible no hacerlo. Doctor Lehmann, claro que no. Si hubiera tal opción en la naturaleza, ya hubiera sido la correcta. Jaime, ¿cuántos años tiene que vivir la persona, doctor Lehmann? Tantos como la persona puede hacer algo bueno para sí misma y para otros. Jaime, bueno, uno puede hacerlo desde la edad de 0 años, eso. Doctor Lehmann, bueno, desde la edad de 0 años lo único que hace es deleitar a sus padres. Jaime, bueno, pero desde temprana edad uno puede hacer algo bueno. ¿De qué tipo de placer, cuando usted dice deleitar a otros, hacer bien a otros, de qué habla usted, doctor Lehmann? Si nosotros sabemos que el propósito del hombre es llegar a alcanzar el propósito de la vida, lo cual es alcanzar la fuerza superior y que por medio de eso pueda entrar en el grado superior de funcionamiento humano, eso ya es otra historia. Pero si no es así, ¿para qué extender la vida? ¿Para qué? No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene utilidad. Solo que la mitad de tu vida, para que la última mitad de tu vida vivas de operaciones, a base de medicinas, de yendo y viniendo a médicos, yo no veo ningún beneficio en eso. Jaime, entonces, al final, cada persona se le da una cantidad de años para vivir. ¿Cuál es la forma correcta de utilizarlos? Doctor Lehmann, utilizar esos años es intentar saber para qué vives. Y si lo encuentras y si lo hallas, entonces decírselo a los demás. Porque no hay nada más grande que eso. No hay nada más grande que encontrar la razón de la vida, el propósito de la vida y además ayudar a otros a que lleguen a eso también. Jaime, ¿puedo preguntar si usted lo encontró? Doctor Lehmann, sí, puedes preguntar. Jaime, ¿lo encontró? Doctor Lehmann, ¿puedes preguntar? Jaime, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Doctor Lehmann, el propósito de la vida, el sentido de la vida es encontrar la fórmula de la vida. Y la fórmula de la vida es alcanzar la completitud, la perfección en todo en la vida, hacerse pleno con la fuerza de la creación. ¿Puede explicar qué significa, doctor Lehmann? Que tú justificas la creación, justificas al Creador, a la humanidad y estás de acuerdo con ello. Jaime, ¿por qué eso es importante, doctor Lehmann? Porque por medio de eso dejas de maldecir al Creador. Jaime, ¿y por qué es importante no maldecir al Creador? Doctor Lehmann, porque entonces entiendes que te identificas con la creación. Jaime, pero ¿qué es lo que proporciona identificarse con la creación? ¿Qué te da, doctor Lehmann? Cualquier persona, la sensación de que justificas al Creador, que estás de acuerdo con él. Jaime, ¿pero qué da eso? ¿Qué le da a la persona?
Doctor Lyman, no puedo decirte qué es lo que te da. Te da una sensación de la propia creación, que comprendes lo que ocurre, dónde estás viviendo, cómo te envuelve todo, cómo todo opera y funciona. Identificarse con la creación abre todos tus sentidos, te identificas con todo eso y te sientes como que no estás envuelto en tu propia piel, sino que sientes toda la creación, como si estuvieras desnudo, la sientes alrededor tuyo. Jaime, una pregunta más. Usted dijo que merece la pena que la persona viva en tanto en cuanto haga bien a los demás. Y usted ahora explicó este maravilloso sentimiento. ¿Tienen relación uno con otro? Doctor Lyman, sí, son la misma cosa. Es lo mismo. Alcanzar el propósito de la creación, el creador, la raíz de la creación, el propósito, la meta, es sentir la totalidad de la realidad de forma directa, como si estuvieses desnudo y tú existes dentro de esa única fuerza. Jaime, ¿y en qué se relaciona con hacer el bien a los demás? Doctor Lyman, ese es el medio, porque cuando tú llegas a sentir al Creador, sientes que estás conectado con todos. Qué hermoso, dice Jaime. Rudy, muchas gracias por su tiempo, doctor Lightman. Gracias a vosotros también, dice el doctor Lightman. Sí, tenéis temas que queráis hablar, aunque ahora no hablemos mucho de temas de actualidad. Si queréis añadir 10 minutos más a la conversación, lo haremos. Quiero que sintáis que... Dudy, solo para entender, quiero preguntar, ¿tiene valor esta reunión que tuvimos hoy, doctor Lyman? Sí, tiene valor, merece la pena esta charla semanal. Suerte a todos y gracias.